Cuando hablamos del fundamento de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Y toda esta semana, increíblemente, cómo se venían dando las cosas. Yo sé que usted pues no tiene tiempo para escuchar noticias porque está bien ocupado con las novelas, otro con sus afanes, ya lo dijimos, y otro pues con, hermanos, las tendencias que aparecen en internet. Pero por eso se los comunico, porque yo todavía pues estoy en la tierra y me corresponde, hermanos, como líder, hacerle ver, hermanos, que el mundo se está moviendo, hermanos, y como dije hace rato, pues están apresurando todas las cosas. Y como la palabra del Señor viene a actualizarse con las cosas que están sucediendo. Y espero que usted ponga atención, que sea receptivo a la palabra y la lleve a la práctica. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar por personas que están muy enfermas y también por matrimonios que están pasando grandes dificultades. Levantemos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque grande es tu misericordia. Y en el nombre de Jesús traemos delante de ti estas necesidades de tu pueblo, para que tú intervengas en cada una de ellas y puedas traer, Señor, la sanidad, la restauración en los hogares, la armonía y la paz, y puedas dar victoria a los que están luchando, y puedas traer, Señor, el alimento donde hay escasez. Padre, glorifícate y opera, porque todo lo puedes hacer, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Ahora háblanos a todos. Muestra tu gloria a través, Señor, de tu palabra, revelando siempre tu voluntad, tus propósitos. De tal manera, Señor, que podamos, Señor, ser luz para una generación que cada día se extiende en tinieblas, en maldad, en pecado. En el nombre de Jesús, mientras tu palabra es dada, aún envía salvación y vida eterna. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos con la primera epístola del apóstol San Juan. Capítulo 1. Y leemos el verso 5 en adelante. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Habíamos hablado, hermanos, que el apóstol Juan desde el punto de vista de lo que se conoce como sana doctrina, su epístola va, hermanos, para confrontar la herejía, la falsa enseñanza que se había levantado en sus tiempos, de una falsa cristiandad de libertinaje. Y que esto, hermano, lo estaba haciendo un grupo que empezó a ser conocido como los gnósticos. Y es una doctrina falsa. Habíamos dicho hasta estos tiempos. Pero el problema es, hermanos, que está tomando fuerza. No solo se extiende, sino que está tomando fuerza. Y que, hermano, desembocará a unir aquel sistema en la cual, pues, hermanos, creará lo que se llama la gran persecución. Y como la Biblia da a conocer en Apocalipsis, lo que será, hermano, la gran tribulación. Y por eso la importancia de que nosotros, hermanos, realmente le creamos a Dios y que nuestra fe esté ahí fundamentada siempre en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo habíamos estudiado. Jesús es el fundamento de nuestra fe. Una fe que no está establecida ahí es falsa. Y que no va a llevar a ningún lado, sino, hermanos, a la muerte y a la destrucción. Entonces, queridos hermanos, una vez puesto ese fundamento, la cual discierne el apóstol Juan del verso 1 al 4, ahora nos enfoca a la verdad sobre Dios el Padre, diciendo: Dios es luz. Amén. Y que no hay ningunas tinieblas en Él. Es decir que aquí, hermanos, una vez establecido el fundamento, comienza a construir ese edificio espiritual. La sana doctrina, en la cual, hermano, la iglesia es edificada. Y que no se puede poner otro fundamento. Como el apóstol Pedro decía en el libro de los Hechos, hermano, cuando confrontaba el liderazgo de los fariseos, él decía: en ningún otro hay salvación, solamente en el Señor Jesucristo. Y cuando se refiere al Señor Jesucristo, se refiere, hermanos, como la revelación de la gracia y la misericordia de Dios. Se refiere también, como lo leímos aquí en los primeros versículos, como la palabra viva de Dios, el verbo, el logo.
en la cual revela los principios de Dios que deben de regir nuestras vidas para, hermanos, permanecer siempre en ese camino que lleva a la vida. Amén. Así que vamos a continuar y empecemos con este versículo 5, versos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿A qué tinieblas se refería? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La tiniebla ahí es revelada como la falsedad, la mentira, el falso fundamento. Es revelado, hermanos, como una vida de pecado. Que estamos en este cuerpo y que una vez que fuimos resucitados juntamente con Cristo, hablando la parte espiritual, hemos entrado, hermano, a una lucha espiritual. Y en esa lucha espiritual, hermano, está en no satisfacer los deseos de la carne. Es decir, lo que la Biblia, la verdad de Dios revela, es que la carne no fue muerta con el sacrificio de Cristo, como se pretende ahora decir, sino que resucitamos a una nueva vida en lo espiritual. De tal manera, si quiere verlo así, en nosotros hay dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Por ejemplo, cuando se habla de Adán, se habla de Adán terrenal y se habla del Adán espiritual, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice aquí, hermanos, y es donde Dios contribuye a revelar esas verdades y nos da el discernimiento de entender la verdad, no la de un hombre, sino la verdad de Dios. Habíamos hablado, hermanos, que precisamente los gnósticos habían formulado 3 principios. El primero era, hermanos, que la palabra de Dios se debiera de considerar siempre alegórica, como una metáfora y no literalmente. En segundo lugar, enseñaban que el cuerpo, hermano, no era importante. Entonces se podía dejar que el cuerpo pudiese, hermano, pecar. Porque al final va a ser destruido el cuerpo, dicen ellos. Entonces, cuando ellos hablan de eso, hermanos, están rechazando la verdad de Dios. De tal manera que el que lee de acuerdo como ellos dicen, por ejemplo, dice, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Pero ¿cuál pecado nos va a limpiar si el cuerpo no tiene ningún valor? Entonces hay que tomarlo de una manera alegórica, metáfora. No hay que creer lo que dice aquí. Así de sencillo. Y ahora, hermanos, el Señor Jesucristo, que trajo esa revelación de Dios y que ahora lo afirma pues el apóstol diciendo que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él. Es decir, que enumera, hermanos, 2 detalles importantes. Primero, que Dios es santo. A eso se refiere. Dios es santo. Santo es que es puro, bueno y verdadero. Amén. Y por eso Jesús nos hizo el llamado
a lo que hemos creído en Él, diciendo: sed santo como vuestro Padre Celestial es santo. Es decir, comenzar a imitar, hermanos, la santidad, la naturaleza de Dios, que Dios es santo. Y lo podemos hacer porque Jesús, o en Jesús Dios, nos resucitó a esa nueva vida. Con Cristo estamos crucificados, hablando de la carne. De tal manera que aquí en adelante ya no vivimos ni para el pecado ni para el mundo, sino para Dios. Y debemos de esmerar, dice ahí, presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia en Dios. Amén. El otro detalle, hermanos, cuando dice que Dios es luz, que Él revela lo que es verdadero, que Él revela la verdad. Por ejemplo, hermanos, Jesús ante Pilato. Pilato pues le decía: no contesta a ninguno de lo que te acusan. Él no decía nada. Ellos te acusan que eres rey. ¿Eres rey? Tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido, para hablar la verdad. Y él dijo: ¿qué es la verdad? Lo tenía enfrente, se lo estaba revelando. Sin embargo, hermanos, no pudo entenderlo. Así de sencillo. La verdad, cuyos constructores no quisieron tomarla para edificar sus vidas en Dios. Hablando de los fariseos, los que sostenían supuestamente la palabra de Dios, la ley, pero cuando vino el fundamento, hermano, para sostener la verdad de Dios, la desecharon. Desecharon, dice, la principal piedra del edificio. Ahí dice del ángulo. Otro habla de fundamento, otro habla de esquina. Es decir, está hablando de piezas principales, hermanos, de un edificio. Está la piedra de fundamento que sostiene. Está la piedra de esquina, que esa es la que, hermano, equilibra el edificio. Y está, hermano, la piedra principal, donde pegaban, hermano, los dos, ¿cómo decirle? Donde se prensa, hermano, el edificio, para sostener precisamente toda la mole. La principal piedra, la piedra de esquina, la piedra de fundamento. Cuando habló de la piedra de fundamento, dice: sobre esa piedra o esa roca edificaré mi iglesia. Isaías dice: la piedra de esquina. Y eso lo entienden, hermanos, los edificadores. ¿A qué se refiere? Tenía que ser exacta esa pieza, porque si no, hermano, no tendría el balance el edificio. Y la que sostenía lo de arriba, hermano, era una piedra que estaba en medio, donde amarraba, hermano, una parte con la otra. Entonces, usted quiera verlo en la vida, el fundamento, hermano, de la verdad de Dios es Cristo. Y por eso aquí dice que revela lo que es verdadero. En primer lugar, la palabra de Dios. Y la verdad en el caso del pecado y las tinieblas que hay en los hombres. Y por eso habla ahí que no nos podemos esconder de Dios. El que peca y dice que no ha pecado es mentiroso y no tiene a Dios. Así de sencillo. Y no importa lo que diga el mundo, pero esa es la verdad que Dios estableció para salvarnos. Es decir,
El hombre se alejó de Dios y se alejó con una mentira que le dio Satanás. Así de sencillo. Satanás los apartó con una mentira de Dios, de las fuentes de agua, de la verdadera fuente, con una mentira. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ese fruto, porque el día que comieren van a perecer. No es verdad. Sino que el día que usted tomen de ese fruto, van a ser como Él. Entonces fue allí donde la mujer dice que vio el fruto codiciable. Codiciable, la codicia, lo atractivo, el querer tomarlo. Y que ahí ya no podía retroceder. Fue vencida con el hombre Adán. Entonces fueron echados de la presencia de Dios. Y de ahí se apartaron, hermanos, con sus propias ideas y pensamientos. Llegando a creerse sabios, se hicieron necios, dice la Escritura. Porque dejaron la verdad de Dios, el fundamento que podía sostener la vida de ellos. La abandonaron completamente y pusieron sus propios fundamentos, su propia verdad. Amén. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿por qué pecamos si hemos sido resucitados a una nueva vida? Entonces eso quiere decir que la carne, hermanos, no murió, quedó viva. Y dice Pablo que los deseos de la carne luchan contra los deseos del Espíritu para que no hagamos nuestra voluntad o lo que queramos. Es una lucha constante, una lucha donde ya se nos define en el llamado: no satisfagáis los deseos de la carne. Pero como estamos en la carne, entonces Él dice que pecamos. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús puso todos los parámetros sobre esto. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted pecó este día? Entonces hacen mentiroso a Dios si ustedes dicen que no. Porque todo entra por los ojos, dice. Y si hay luz en ti, habrá luz también adentro. Pero si en tus ojos hay tiniebla, habrá tiniebla adentro también. Entonces, ¿pecaron este día? ¿Y qué esperan para reconciliarse, pecadores? Estamos en este cuerpo. ¿Cuántos pensamientos pasaron en nosotros? ¿Y cuántos quedaron en el corazón? Por eso es la importancia de en la oración reconciliarnos con Dios. Y Él es justo para perdonarnos. Porque es una lucha. Es una lucha diaria la que llevamos. Para que no hagamos lo que deseamos, dice la Escritura. Por eso Dios permitió eso. Todo tiene su propósito.
Es decir, que estemos conscientes de esta verdad. El cuerpo es pecaminoso y siempre habrá pecado en nosotros, pero Cristo en la cruz, en su preciosa sangre, nos limpió de todo pecado. Es como el smoke. Desde la mañanita somos contaminados, así el mundo con sus cosas contamina también nuestra vida. De otra manera, dice Pablo, sería necesario salirnos de este mundo y tal vez vivir algo más cerca, que es la luna. Y no se puede. Entonces entramos en esa lucha espiritual. Esa es la verdad de Dios, establecido con respecto al cuerpo y lo espiritual de nosotros. Y no es que dé permiso para pecar tampoco. Porque si no confesamos nuestros pecados, hermanos, entonces seremos destruidos. El pecado nos aleja de Dios. Así de sencillo. Y por eso dice que hay que confesarlo. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué de esta gente, hermanos, que viene y niega el pecado, diciendo, hermanos, que el cuerpo no le es importante para Dios ni debe ser importante para nosotros? Y por eso podemos entregarnos a la lujuria, al pecado, a la maldad, como el mundo proclama ahora, el libertinaje, el homosexualismo, el aborto y todo eso. Por eso usted mira que hablan con una liberalidad, como que si no tuvieran conciencia. Y están deseando que leyes se aprueben. Así de sencillo. Cuando el aborto es un homicidio, es una entrega a los dioses, a los ídolos. ¿Y qué es lo que proclamaban los ídolos? El culto al cuerpo tanto del hombre como el cuerpo de la mujer. Y en ese culto al cuerpo, los placeres mundanos y las orgías y todo lo que se conoce en el mundo. A esto yo le llamo fundamentalista, y que hay que erradicar al fundamentalista. Hoy venía escuchando la radio y habían puesto una música, yo creo que la han escuchado, una canción que dice Aleluya. ¿La han escuchado esa? Y que penetra hasta lo más profundo de los sentimientos. Más cuando es en inglés, usted no sabe lo que está diciendo. Y cuando lo dice en español tampoco sabe qué es lo que quieren decir, porque está, hermano, tiene un molde, hermanos, que no se descifra. Hay algo oscuro detrás de esas letras. Y a mucha gente le encanta. ¿Saben de qué estoy hablando de esa canción, Aleluya? Que le pueden poner, hermanos, de acuerdo a su interpretación, usted le puede poner la letra a esa canción, ¿verdad? Se lo ponen en lo político, se lo ponen en las cosas de, hermanos, de ayuda. Y ellos lo han tomado para propagar precisamente el aborto y el homosexualismo. Cuidado con lo que escucha. Yo lo venía escuchando, pero ya había escuchado la letra. Y es una blasfemia terrible la que dice eso. Esa canción aún la sacaron para los niños en una de las películas, que sale un ogro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Shrek. Bueno, ese ogro verde. Hay una parte cuando están en una cantina y está un que está tocando
piano, y cuando entra empieza a cantarla ahí, el aleluya. Y la han cantado famosos. Es decir, como que es una marca para ellos, donde se identifican, hermanos, precisamente con lo más perverso que puede haber en este mundo. De lo más abominable. Es como una burla, hermanos, a Dios y a los que creemos en Dios. Es una burla. Para cuando lo vuelva a escuchar, cuidado. Porque, hermano, la música, como la entonan, tiene un sabor tan agradable, tan atractivo, que gracias a Dios no se ha filtrado y no me la quieren cantar aquí los hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y así han levantado tanta música, hermanos, que llega a lo más profundo del ser humano. Y uno tiene que tener cuidado. Hubo un famoso que en los 70 sacó Yo soy la música. Y pegó tanto, hermano, que todo el mundo la cantaba, hasta los cristianos. Y así dice el título, Yo soy la música. Se refiere a Satanás. Y uno queda. ¿Y cuánta música bella, con un tono de canción bella, hermano, que toca lo más profundo? Y ahí es donde se empezó a descubrir lo que le llaman, hermanos, lo que hay detrás de la música. No sé cómo es que le llamaban. ¿Ah? ¿Cómo? Subliminales. Gracias, hermano. No todo, hay muchos que retroceden pues el disco y todo eso. Pero hay una, hermano, que no hay necesidad de retroceder disco, pero no se comprende lo que dice en sí, lo que quiere decir. Hay otra, hermanos, que pegó golpe y la pusieron por una película, el Graduado. Pero la música, hermanos, si alguien se sabe cómo se llama esa canción, que también, hermano, pegó. El silencio, por ahí va. Grito de silencio. Sonido del silencio. ¿Quién lo dijo? Todo eso es parte. ¿Cómo introducir, hermanos? La perversidad, cómo introducir lo que es abominación a Dios, pero lo hacen como una burla. Hay otra que la sacó este hombre, hermano homosexual, cantante famoso de Londres, con una música y un tono en su canción, hermano, increíble también. Y empieza hablando, hermanos, de sus padres cuando él era joven, ¿verdad? Y que prefería el color, dice, amarillo, y habla de sapo y quisiera ser un sapo, dice, y entonces uno, ¿pero qué quiere decir esto? Eso es lo que le llaman mensaje subliminal. Que lo que buscaban es lo que ahora les está garantizando las leyes en el mundo, la diversidad. Y está la otra palabra que usan ahí, las tendencias, tendencia y diversidad. Son las palabras que ahora más se usan. Y después de escuchar eso, se lo dije al hermano, venía escuchando eso y me golpeó la canción y después comenzaron a hablar, hermanos, de que se está formando un tipo de cristianismo, donde un cristianismo con inclusión, donde la palabra de Dios hay que interpretarla de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a lo que a usted le parezca y su modo de vivir.
y que hay que desechar el rechazo. Que mantienen y proclaman, dice, los fundamentalistas. Es decir, se está armando un paquete, hermano, de que lo que quede de la iglesia de Dios es la que va a sufrir esa gran persecución. Tenemos el ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos cuando se puso esa ley. Jueces presos que no quisieron, hermanos, promulgar, ejercer, abogados presos, incluyendo pastores. Ellos hablan de una libertad, pero hacia la religión no hablan de libertad, sino que hablan de aprisionar, de someter, lo fundamental. Es contradictorio, porque si ellos tienen libertad para hablar, libertad tiene también el cristiano, de proclamar la verdad de Dios. Pero lo que piden es un sometimiento. Pastores, hermanos, que llegaron homosexuales ya solo por querer, pues, casarse ellos ahí, el pastor dice no. Inmediatamente la patrulla 911, hay alguien que está infringiendo la ley. Usted tiene que entender lo que es la ley. La ley es ley y hay que cumplirla. El que no la cumple, la está violando y hermano, ¿cómo decirle? Está propenso a ser echado preso y a ser juzgado. Y nadie puede violar la ley cuando una ley es dada. Gracias a Dios fue quitado eso, pero hubo como un intento. Yo lo miré, hermano, hubo un ejercicio. Pero hay otra parte donde la han puesto y hay nada de ejercicio, hermano. Está pasando. Canadá, partes de Europa, se están dando todo eso. En Europa no tienen problemas porque las leyes desde el principio la establecieron. Ya les expliqué sobre la religión, hermanos, que la tienen controlada. De tal manera que aún llevar una Biblia, hermanos, usted se expone a ser ahí golpeado. Y es contradictorio porque Europa, usted sabe que está invadido musulmanes y ellos sí son fundamentalistas y nadie los saca de ahí a ellos. Sin embargo, y respetan las leyes y se sobreponen encima de la ley y nadie les dice nada. Y la pregunta es, ¿pero qué está pasando ahí? ¿Por qué se impone? Porque ahí manda el petróleo. Porque ahí está mandando lo que es, hermanos, lo que ellos necesitan para el frío. ¿Qué es? El gas. Entonces no hay una libertad como se dice. Pero el problema es, hermano, escuchar aquí que están dando seminario y que están proyectando a una fuerza de pedir que se establezca como ley, por lo menos ahorita, lo del homosexualismo, el gay, el lobby gay y lo que se le llama el aborto. Eso es lo que se está estableciendo. Entonces, ¿dónde queda la libertad de culto? Esa sería la pregunta. Es decir, el engaño de Satanás, cómo mete las cosas como un bien, como un beneficio, pero al final lo que mete es destrucción y muerte. Como dijo el apóstol San Pablo cuando habló sobre, hermanos, ese gobierno que se va a establecer único, dice: cuando digan paz y prosperidad, vendrá repentina destrucción. Amén. Verso 8.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Amén. Es decir, la verdad es contraria a la falsedad. Pero es una falsedad que se establece ahora como una verdad. Ahora ellos toman aquella palabra que dice, nadie es, ¿cómo es que dice? Propio de su verdad. No sé cuál es la palabra que ellos usan ahí. Si alguien me ayuda. Nadie. Pero cuando llegamos a esto, no están hablando de la verdad que según ellos sostienen los hombres, sino que esta verdad es sostenida por la palabra de Dios y por Dios mismo. Entonces, ellos están hablando de un avivamiento de fe en Dios, pero de acuerdo a las interpretaciones que se le puede dar a la palabra de Dios, nunca tomarlo al literal. Y ahí estaba escuchando los testimonios de esta gente. Yo no sabía esto. Yo fui una persona que sufrí con mis padres. Mis padres eran religiosos y sufrí con el fundamentalista. Hermano, como 20 personas dando testimonio así. Pero ahora creo en Dios, dice. Y como Dios es amor, dice, entonces yo puedo interpretar su palabra como yo quiera, con mi propia verdad, dueño de mi propia verdad. Otro dice, la puedo interpretar de acuerdo a mi antepasado, como que le llaman cultural. Pero aquí no está diciendo esto, todo lo contrario. La palabra está rechazando ese pensamiento, porque están haciendo vano el sacrificio de Cristo. Están menospreciando y pisoteando la preciosa sangre de Cristo. Y lo más abominable es, hermano, que iglesia evangélica están aceptando estas cosas. El problema es, hermanos, que están saliendo ministros, supuestamente reciben teología, y al final lo que reciben es más, hermanos, filosofía, humanismo que otra cosa. Y ellos dicen, el humanismo va de la mano con el cristianismo. Eso es falso. El humanismo, hermano, odia las cosas de Dios. Y jamás el humanismo va a estar de acuerdo con Dios. Lo cubren, como todo el mundo lo cubre, con obras. Por eso la escritura, hermano, Dios es tan sabio que dice, no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por la fe. Y esta fe fue dada por Dios por gracia, como un don, como un regalo. No la menosprecie. Están pisoteando la preciosa sangre de Cristo, proclamando un libertinaje, una creencia en Dios, hermanos, pero con libertinaje. Entonces, ¿de qué Dios están hablando? No están hablando del Dios de la Biblia al final. Y vuelvo y termino con esto que Jesús lo vimos en Mateo, cuando dice, oíd y entended. Es una orden. Es una orden. Y lo hace aquel que quiere guardar nuestra vida, nuestros pensamientos, para mantenernos en el camino que lleva realmente a la vida. No es que la palabra proclama un odio, todo lo contrario. Lo que proclama es sacar a esa gente que está esclavizada, que dice ser libre, porque ellos se dicen libres. ¿Y qué dice Jesucristo? Si haces pecado, eres esclavo y no libre. Libre es aquel que no hace pecado, pero el que hace pecado es esclavo. Eso lo dice Jesucristo.
Ahora, léalo usted como lo quiere interpretar. ¿Qué va a interpretar ahí? Dígame. Y una de las iglesias, hermano, que proclamaba con celo la palabra de Dios, una vez en El Salvador estábamos con otros hermanos y de repente, ve, tengo tiempo de no escuchar a este hermano, déjeme escucharlo, le digo al varón. Y lo comencé a escuchar y todo el mundo, toda la congregación, como debiera de ser, con cuaderno y lápiz, estar apuntando. Entonces pasaban la imagen de todo el mundo con el lapicero. Y él decía, bueno, lo que hemos leído aquí dice eso, pero no es eso lo que quiere decir. ¿Qué dijo? Ya como que estaba escuchando a Cantinflas, hermano. ¿Ah? Es decir, dice él, dice eso, pero no es lo que dice. Y entonces de repente pasaban la imagen de la gente y se quedaba, como les puse el ejemplo cuando se jugaba congelado, ¿se acuerdan? Que alguien lo tocaba y usted quedaba ahí, no se podía mover hasta que otro llegaba y lo tocaba para que se liberara. Entonces yo miraba que la gente quería escribir, pero se quedaba. Y así se pasó toda su retórica. Y al final, bueno, ¿qué? Y hasta hace poco pues que salió a luz, hermano, que aún la iglesia evangélica proclamando que la Biblia versión de los 60 es una herejía, intencionalmente mal interpretada, dicen ellos. Y por eso hubo necesidad de una nueva Biblia, fiel a la traducción de arameo, hebreo, griego, al inglés y del inglés para el español. Que al principio lo anduvieron regalando. Yo me acuerdo que el hermano le dieron 2, me dio una a mí. Y yo siempre busco ahí, hermanos, algo y mire, hermano, cuidado con esta Biblia. Porque dice la Escritura que Dios pone al más bajo de los hombres. ¿Qué significa esa palabra para usted? ¿Cómo la puede interpretar? Diciendo que Dios pone al más bajo de los hombres. ¿Qué idea le da a usted eso? Dígamelo. ¿Hay alguien? ¿Cómo? Pues fíjese que no. La nueva versión de ellos lo interpretan como al más humilde de los hombres. Entonces me hizo retroceder todo. Entonces, Faraón era humilde. Nabucodonosor era humilde. Nerón era humilde. César era humilde. O sea, todo el mundo era humilde. Entonces, ¿qué? ¿Nos engañó la historia? Entonces no hubo tal persecución por Nerón. Entonces, nada que ver lo que dice la Escritura, que pone al más bajo de los hombres, es decir, a lo más bajo que puede caer un hombre malo, a decir ahora que pone a los más humildes. Y le digo al hermano, mire, cuidado. Una Biblia ya contaminada completamente. Y me atrajo eso, hermano, cuando sale alguien diciendo, la Biblia de los 60 tiene un sinnúmero de, ¿qué dije? De falsedad, malas interpretaciones, que fue intencional. Y ponen la historia, y por eso habla Jesucristo que debemos de tener cuidado con las fábulas, con los cuentos. Porque es un cuento que salió ahí, hermano, verdad o mentira, no tiene nada que ver con las traducciones. Pero dice que tiene herejías. Y pone de ejemplo, hermanos, David mató a Goliat, ¿verdad? Pero en capítulo después, uno de los valientes de David dice que en ese momento ahí, al pelear, había un gigante, él lo mató y era Goliat. Entonces dice él, ahí está la primera herejía.
Porque el que mató a Goliat fue David y no fulano de tal que dice que fue un valiente. Ahí está la contradicción. Yo no le hallo ninguna contradicción. Porque lo que a nosotros nos parecen nombres, para ellos eran como apellidos. Así de sencillo. Cuando uno lee toda la escritura y se da cuenta, uno lo que entiende ahí, hermano, es precisamente que está hablando de un familiar de Goliat, el que mató, uno de los valientes. Pero el que mató a David sí fue realmente el Goliat en la cual él se refiere. Y hay muchas cosas así que ellos le llaman contradicción. Cuando estudiamos, hermanos, Reyes, creo, el libro de los Reyes, cuando sale, hermanos, de que Dios dice que empujó a David a hacer la encuesta en su ejército, y por eso pues él cayó en pecado. Pero ya el segundo libro dice que fue Satanás. Entonces uno cuando lee eso, bueno, ¿fue Dios o fue Satanás el que empujó a David a hacer eso? ¿En qué quedamos? Como alguien dijo, clase de lío, ¿eh? Pero el que lee la escritura y ha leído las escrituras, no solo pedazos, entiende que Dios permitió que Satanás, hermanos, pusiera en el corazón de David a hacer el censo. Un censo que él hubiese rechazado en ese momento. Conociendo a Dios, de que Dios, hermano, con poco, con mucho, Él da la victoria. Entonces, Él no necesitaba cobijarse en su ejército. Así de sencillo. Y hay muchas cosas, hermanos, que parecen contradicción, pero que lee la escritura la entiende. Pues si usted llegó a ese caso y se quedó ahí, hermano, todo como Saúl, que dice que consultó a Samuel, ya había muerto Samuel, entonces ella buscó una pitonisa, una bruja, una hechicera, como usted quiera verla, y dice que le trajo el espíritu de Samuel, de Samuel. Entonces habló Saúl con Samuel. Pero ¿qué dice la escritura? Que todo eso es falso y que los muertos no pueden volver. Entonces, si hay ya un parámetro, entonces, ¿para qué buscarle, como dicen, cosas que no tienen sentido? No hay necesidad. Pablo dice, por ejemplo, y que hay de aquellos que se bautizan en el nombre de un muerto. Ahí está. Entonces usted tiene que, por ejemplo, si su papá no se bautizó y ya murió, usted se puede bautizar por su papá. No está diciendo eso. No es que él está aprobando esa falsa doctrina, hermano, de alguien que promulgó que se podían bautizar, hermano, por algún familiar. Conociendo las escrituras. Amén. Ahora se habla pues de que no hay que tomar la escritura literalmente, sino alegóricamente, como nos enseñó la religión anterior, que decía que todo era metáfora, ¿verdad? Que es el gran lío, hermanos, que encuentran precisamente y no pueden defender los jesucitas. ¿Sabe quiénes son los jesucitas? Los que creen solo en Jesús. Porque el que cree en la doctrina de la Trinidad es creer en un Dios de 3 cabezas, y eso es una blasfemia que están diciendo. Entonces tienen problemas cuando llegan a la cruz, porque si Jesucristo es el mismo Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le habló Jesús? ¿A quién le habló Él en la cruz? ¿A quién? Dígame. ¿A quién le habló? ¿A quién rogó en el Getsemaní? ¿A quién?
O sea, hacen parecer como que Jesús está ahí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Sube, los perdono, hijo mío. Y vuelve a bajar, sube y baja, sube y baja. Y es cierto, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo pueden estar en cualquier parte en el mismo instante. Nosotros creemos que Jesús está aquí. ¿Y qué pasa con las otras iglesias? Que tienen culto a esta hora y creen que Jesús está ahí. Pues lo creemos porque es Dios. Y Él puede estar en todas partes en el mismo momento. No hay problema. Pero ya decir, hermano, que Él clamó al Padre cuando estaba crucificado, si es el mismo Padre Jesús, no tiene sentido. Y la pregunta del siglo, ¿murió Dios? Entonces, cuando uno mira esos parámetros, uno no puede sostener una doctrina así. Eso es lo que se le llama tener discernimiento, y eso lo da la palabra de Dios. Y mayormente el que ha creído en el Hijo de Dios. Entonces, no podemos hacer a Dios mentiroso, porque Él es veraz. Y todas estas cosas son una aberración contra la palabra de Dios y contra Dios mismo. Y no podemos estar ahí, hermanos, tomando las cosas de una manera alegórica o de metáfora. No, hermanos, si lo que Él dijo aquí fue en metáfora. Dios es luz. Luz es como una lámpara. Eso es luz. Miren, eso es luz. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? No sé qué es lo que quieren explicar a ellos. Pero en estos tiempos, hermano, cada día se están volviendo más peligrosos. Más peligrosos, más peligrosos. Y usted anda por los jocotes. Uno con las tendencias a través de internet, otros con las diversidades que hablan, otros con sus afanes, otros con sus enfermedades. Es que ninguna cosa nos debe, hermanos, de ausentarnos de Dios. Nada. Vaya, finalizo con esto. Cuando se le apareció el ángel a Jacobo, ¿verdad? No, Jacob, porque él iba a enfrentar la ira de su hermano. Se le aparece el ángel. Él se agarra al ángel y le dice, bendíceme. Y luchó toda la noche con él. Y ya amaneciendo le dice el ángel, tengo que irme. Y para que lo soltara Jacob, el ángel, primero le quebró no sé qué cosa, pero después le quebró la pelvis. Lo quebró todo. Aunque me mata, no te suelto. Porque de todo modo venía su hermano a matarlo. Porque le quebró, ya no puedo luchar. Y ya se fue el pobre. No, se afianzó de la verdad de Dios. Bendíceme. Y por eso se le llama el que luchó con Dios y venció. A Dios no. Cuando su hermano venía, no pudo soportar la presencia de su hermano. Cuando le anunciaron, hermanos, porque él envió espía adelante a ver qué cara traía su hermano y si venía solo. Y la noticia fue, viene con una cara, la expresión de nosotros, cara de perro. 2, viene bien armado y trae gente armada. En otras palabras, mejor que digan, aquí corrió, que aquí quedó. ¿Y qué hizo Jacob ante esa noticia? Distribuyó a la familia para que se pudiese salvar por lo menos una parte de ella. Si me atacan a mí, la familia que está a aquel lado, corra, huya, y la otra huya por allá, y la de atrás huya para allá. Salvar su familia. Pero como él luchó esa noche con Dios y venció, cuando su hermano se acercó no pudo soportar. Y usted sabe que, hermanos, se atacó en llanto.
y se abrazaron los dos. Así es como se vence, queridos hermanos, creyéndole a Dios y creyéndole a Jesucristo. Y lo que Él nos ha dicho en su palabra es verdad. Y la verdad, dijo el Señor Jesucristo, os hará libre. Amén y amén. Cierre sus ojos.